Un fuerte terremoto sacudió el lejano oriente de Rusia. El terremoto ha provocado evacuaciones y alertas de tsunami en Rusia y Japón. Los pescadores vieron cómo el océano se retiraba. Los pueblos costeros escucharon sirenas antes del amanecer. El terremoto ocurrió a las 11:25 de la mañana, hora local, el miércoles, provocando evacuaciones en todo el Pacífico. En 2025, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió Kamchatka, enviando muros de agua a través del Pacífico. El pánico se convirtió en asombro cuando el planeta se movió bajo nuestros pies. ¿Podría ser este el momento en que despertó el anillo de fuego? La onda de choque que se escuchó en todo el mundo. En las primeras horas del 29 de julio de 2025, un temblor comenzó en lo profundo de las aguas heladas frente a la península de Kamchatka, en Rusia. Lo que empezó como un pulso silencioso se transformó rápidamente en caos. Un terremoto de magnitud 8.8, lo bastante poderoso como para desplazar continentes y sacudir satélites en órbita. Al otro lado del Pacífico, los sismógrafos estallaron en un movimiento frenético. Sus agujas trazaron cicatrices dentadas sobre papel y pantallas, cada pico un latido del planeta. En cuestión de minutos, Japón, Alaska y Hawái emitieron alertas de tsunami. Las sirenas aullaban en pueblos pesqueros aún envueltos en neblina. Las familias corrían tierra adentro, abrazando a sus hijos y sosteniendo radios sintonizadas en frecuencias de emergencia. Los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos observaron los datos con incredulidad. No se trataba de un sismo cualquiera. Empataba con el sexto más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad, liberando una energía equivalente a miles de millones de toneladas de TNT. Incluso los satélites detectaron sutiles ondulaciones en la atmósfera superior de la Tierra. Horas después, las boyas oceánicas confirmaron lo que el mundo más temía. El Pacífico se había puesto en movimiento. Las olas se esparcieron como ondas tras una piedra colosal, cruzando miles de kilómetros. De Tokio a Honolulu, de Anchorage a Santiago, las costas se preparaban para el impacto. Y en algún lugar bajo ese arco tembloroso de fuego, algo antiguo se había despertado. ¿Qué es el anillo de fuego? Con casi 40.000 kilómetros de extensión, el anillo de fuego rodea el Océano Pacífico como una cicatriz esculpida por el tiempo. Desde las heladas islas aleutianas de Alaska hasta los respiraderos humeantes de Nueva Zelanda, marca el límite inquieto donde las placas tectónicas de la Tierra chocan, se hunden y se funden. Bajo su superficie, la roca fundida se agita en silencio, esperando a que la presión encuentre una grieta. Más del 75% de los volcanes activos del planeta se elevan a lo largo de este borde, y casi el 90% de los terremotos del mundo emergen de sus fallas. No es una única falla, sino una reacción en cadena de zonas. Las placas de Nazca, Filipinas, Pacífico e Indo-Australiana que se desgastan sin cesar unas contra otras. Para millones de personas que viven sobre estos bordes, la vida es un delicado equilibrio entre belleza y peligro. Los suelos volcánicos fértiles alimentan naciones enteras, mientras que las mismas montañas que dan vida pueden destruir ciudades en una sola noche. En Japón, Indonesia, Chile y el noroeste del Pacífico, esta tensión define la vida cotidiana, donde la propia Tierra está viva. El sismo de Kamchatka no fue un estallido aislado. Fue un recordatorio de este anillo ardiente, de que el planeta bajo nuestros pies sigue forjándose, transformándose y renovándose. Y ahora, los científicos empezaban a notar algo extraño. Demasiados volcanes estaban despertando al mismo tiempo. 47 llamas, el estado actual de la erupción. En las semanas posteriores al sismo de Kamchatka, los científicos que monitoreaban el planeta detectaron un patrón alarmante. 47 volcanes, desde los picos helados de Alaska hasta los cráteres humeantes de Indonesia, estaban en erupción o mostraban señales de intensa actividad. La cifra no era inédita, pero sí innegablemente alta, y el momento resultaba inquietante. En el Programa Global de Vulcanismo del Instituto Smithsonian, los investigadores compararon datos satelitales con observaciones en el terreno. Las lecturas eran reales. Columnas de ceniza se alzaban sobre el arco del Pacífico,
visibles desde el espacio como cicatrices de humo sobre una esfera azul. En Indonesia, el monte Marapi lanzó cenizas a miles de metros de altura, paralizando vuelos y cubriendo aldeas con polvo gris. Al otro lado del océano, el Popocatépetl en México volvió a rugir, con fuentes de lava que iluminaban la noche sobre Puebla. En Alaska, el volcán Shishaldin escupía roca fundida sobre su cono nevado, mientras los instrumentos cercanos detectaban temblores a kilómetros de profundidad. Para el ojo inexperto, parecía que todo el borde del Pacífico se había incendiado. Las noticias hablaban de una reacción en cadena, de que la Tierra había entrado en una nueva fase volátil. Pero los vulcanólogos pedían calma. El promedio global de erupciones activas suele estar entre 40 y 50, lo que significa que este supuesto aumento podría ser simplemente una coincidencia amplificada por la atención. Aún así, incluso los expertos más escépticos admitían que algo era diferente. El patrón no era solo geológico, era psicológico. La humanidad había recordado cuán frágil era su calma y qué rápido podía rugir de nuevo el planeta. La ciencia detrás del repunte. Cuando los satélites mapean los temblores de la Tierra, revelan una coreografía oculta. Cada sismo, cada erupción, es parte de un sistema intrincado impulsado por el lento latido del planeta, la tectónica de placas. Muy por debajo del Pacífico, enormes bloques de corteza se deslizan, se doblan y se hunden en el manto, liberando una energía inimaginable. El terremoto de Kamchatka de 2025 fue un ejemplo perfecto de lo que los científicos llaman un evento de megafalla. Estos ocurren cuando una placa tectónica es forzada bajo otra, acumulando tensión durante siglos hasta que finalmente se libera. El resultado no es un solo golpe, sino una onda de choque que atraviesa la corteza terrestre, alterando los campos de tensión a miles de kilómetros. Los investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, y la Agencia Meteorológica de Japón estudian estas interacciones en tiempo real. Han documentado casos de activación dinámica, donde las ondas sísmicas de un gran terremoto aumentan ligeramente la probabilidad de temblores menores en otros lugares. No es un efecto dominó al estilo de Hollywood, es más como un eco tenue que recuerda a las fallas cercanas su inestabilidad. Así que cuando varios volcanes despiertan alrededor del anillo de fuego, los científicos consideran dos posibilidades. ¿Es mera coincidencia, cada sistema respondiendo a su propia presión interna, o está el planeta sutilmente conectado, su corteza comunicándose a través de tensiones y esfuerzos? La respuesta, dicen, está en algún punto intermedio. La Tierra no está en caos, está en movimiento. Un movimiento que apenas comprendemos, pero que nunca se detiene del todo. Las falsas alarmas y los peligros reales. En momentos de pánico, la línea entre la ciencia y el miedo se difumina. A medida que el ciclo de noticias se llenaba con conversaciones sobre 47 volcanes en erupción, la ansiedad pública se disparaba. Las redes sociales alimentaban la tormenta, mapas que brillaban en rojo, titulares que gritaban sobre una reacción en cadena planetaria. Pero dentro de los observatorios, los científicos filtraban el ruido, separando la señal del mito. Tomemos el monte Spur en Alaska. Alguna vez considerado inactivo, atrajo repentinamente la atención a fines de 2024, cuando las emisiones de gases aumentaron y el terreno comenzó a hincharse. Los instrumentos registraron temblores profundos y rítmicos, una señal de movimiento de magma. Durante semanas, los habitantes se prepararon para una erupción que nunca llegó. La presión disminuyó y el volcán volvió a un silencio inquietante. Para los expertos, lo de Spur no fue un fracaso en la predicción. Fue un recordatorio de cuán viva está realmente la corteza terrestre. No toda vibración significa desastre, pero cada vibración importa. En todo el mundo, los volcanes están constantemente inflándose, desinflándose, liberando gases o hirviendo de forma invisible bajo el mar. El desafío para los científicos no es detectar la actividad, es interpretarla. Cada montaña habla en un idioma distinto de pulsos sísmicos y vapores sulfurosos, y cuando tantas parecen susurrar al mismo tiempo, la humanidad suele escuchar solo una palabra: catástrofe. La historia se repite.
El temblor que sacudió Kamchatka en 2025 no fue la primera vez que el anillo de fuego rugió con fuerza, ni será la última. Su historia está escrita en costas destruidas y calendarios reescritos. En 1960, Chile enfrentó el terremoto más poderoso jamás registrado, magnitud 9.5. Pueblos enteros desaparecieron bajo el Pacífico y las olas cruzaron el océano hasta Japón y Filipinas. 4 años después, el terremoto del Viernes Santo de 1964 en Alaska, con magnitud 9.2, destrozó carreteras y transformó la costa de la noche a la mañana. Luego llegó 2004, cuando el terremoto de Sumatra-Andamán desató un tsunami que se cobró más de 230.000 vidas. Y en 2011, el sismo de Tohoku en Japón, de magnitud 9.1, sacudió al planeta con tanta fuerza que la NASA confirmó después que desplazó el eje de la Tierra varios centímetros y acortó el día por microsegundos. Cada catástrofe tenía la misma firma: zonas de subducción forzadas más allá de sus límites, el planeta flexionándose bajo su propio peso. Estos eventos no fueron aleatorios, fueron ecos de un ciclo de millones de años. Así que cuando Kamchatka volvió a moverse, los sismólogos no vieron una coincidencia, vieron continuidad. El anillo de fuego había hablado en su antiguo idioma de presión y liberación, y la humanidad recordó cuán breve es en realidad nuestra quietud. El costo humano y la red oculta. Para quienes viven a lo largo del anillo de fuego, los temblores no son titulares, son una forma de vida. Desde la costa norte de Japón hasta los fiordos del sur de Chile, civilizaciones enteras han aprendido a coexistir con un planeta que nunca duerme. En estaciones de investigación ubicadas sobre calderas inquietas, los científicos observan flujos de números en las pantallas: temperatura, presión, proporciones de gases. Cada pico podría ser la primera señal de un despertar. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái se conecta en tiempo real con satélites, boyas y sismómetros. Cuando ocurrió el terremoto de Kamchatka, esta red se activó en cuestión de segundos. Los datos recorrieron continentes más rápido que las olas. Pero más allá de los laboratorios y las salas de control, las historias humanas se desarrollan en silencio. Pescadores en la costa de Hokkaido recuerdan haber escuchado las sirenas antes del amanecer. Familias en Alaska mantienen kits de evacuación junto a la puerta. En Chile, los escolares practican simulacros bajo la sombra de volcanes cuyos nombres aún infunden miedo a sus abuelos. Para ellos, la ciencia no es algo lejano, es supervivencia. Es el puente entre el caos y la calma. Cada lectura, cada alarma, cada minuto de advertencia puede significar la diferencia entre la devastación y la resistencia. Y mientras se desarrollaba la crisis de 2025, una pregunta comenzó a resonar de nuevo, tanto en salas de control silenciosas como en puertos abarrotados. ¿Nos espera algo aún mayor? ¿Nos espera el gran terremoto? Cada generación se hace la misma pregunta incómoda: ¿cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto? A lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que se extiende desde el norte de California hasta Columbia Británica, los científicos saben que la respuesta no es sí, es cuándo. Bajo el frío Pacífico, la placa de Juan de Fuca se desliza bajo América del Norte, acumulando tensión desde hace siglos. La evidencia geológica muestra que en 1700 esta falla liberó un terremoto de magnitud 9.0 tan potente que envió un tsunami a través del Pacífico, llegando a Japón horas después. El fondo marino se hundió varios metros en un instante. Los bosques costeros desaparecieron bajo el mar. Hoy en día, los sensores GPS revelan la misma compresión lenta acumulándose de nuevo, milímetro a milímetro. Un futuro evento en Cascadia podría reflejar lo ocurrido en Tohoku en 2011. Líneas costeras que se hunden, ciudades que tiemblan y la rotación del planeta alterada por microsegundos. No son fantasías apocalípticas, son leyes físicas esperando ser liberadas. Pero el verdadero misterio no es el momento, es la magnitud. ¿Se detendrá la próxima ruptura en un solo límite de placa? ¿O la tensión se propagará, despertando a otras a lo largo del anillo de fuego?
A ojos de los científicos, el planeta está susurrando. La pregunta es si estamos escuchando con suficiente atención. El anillo de fuego arde, duerme y vuelve a arder. Cada erupción reescribe la historia del planeta y la nuestra. En el ritmo de sismos y silencios, la Tierra dice una verdad. Toda creación tiene un precio. El fuego nunca muere, solo espera.